Bueno, hablemos sobre las licitaciones del CEP de Ibagué para el desarrollo de la movilidad. ¿Qué ha encontrado usted? ¿De qué valores son? ¿Cuántas son y cómo son? Bien, posiblemente de las más importantes contrataciones que se han generado en el año, realmente podemos decir que la única a fines estratégicos. Tenemos por una parte una licitación por 39.000 millones para realizar el mejoramiento y rehabilitación de la carrera quinta desde la calle 10 hasta la calle 58. Y por otra parte, otros 9.000 millones para la instalación de señalización vertical, lo que también son denominados los paraderos, con el fin de generar estos espacios públicos, así como la reparación de andenes. Esas son las dos contrataciones que en este momento cursan en el Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué y que precisamente han sido objeto de análisis encontrando diferentes hallazgos. Bueno, adelante Jorge con las inquietudes para el doctor Luis Felipe Aranzales. Doctor Luis Felipe, qué grato tenerlo nuevamente acá con esa valentía y ese sentido de lo público tan importante para la ciudad de Ibagué. Ese es el proceso más grande que ha gestado la doctora Aranda y por lo que he leído he tenido la oportunidad de revisar y creo que hay indicios de falta de planeación. ¿Considera usted que en ese proceso de los 39.000 millones el tema de planeación nuevamente violando los principios de contratación pública establecidos en la norma de Colombia compra eficiente es una realidad? ¿Está viciado ese proceso? Lo primero que yo quisiera decirles es que es un proceso particularmente muy similar al proceso que se generó con la contratación del Puente de la 60. Recordemos que el Puente de la 60 fue contratado también por pliego tipo, pero contó con una baja participación por la inclusión de aspectos ilegales. Y además sumado a que se incluía todo el tema de permisos y demás. En este caso es un poco más grave porque estamos frente a una visión de contratación distinta, porque aquí lo que quiere la entidad pública, la Alcaldía de Ibagué, en cabeza del Sistema Estratégico de Transporte, pues lo que quiere realizar es una primera fase para que le hagan los estudios y los diseños y una segunda fase para que le construyan, eso también denominado en el pasado los contratos llave en mano, pero tienen un problema de planeación grave y es cómo se determina el presupuesto de esta contratación. Particularmente una de las obligaciones en torno a esa fase de consultoría o a esa fase de diseño es una de las más cuestionadas precisamente y que afecta a la planeación directamente, es que este contratista, el que resulte ganador de este proceso de contratación, se va a dar a sí mismo los precios, se va a dar a sí mismo el plazo del contrato mediante una programación y se va a dar a sí mismo todas las reglas y especificaciones para su propio cumplimiento. Por eso, precisamente, en derecho se llama llave en mano, sin embargo acá no lo consideran, sino que simplemente es un contrato de obra con diseños, pero esto no sucede porque sí. Por una primera parte, pues, resulta muy favorable para un constructor que simplemente llegue y asimismo se ponga los precios y además los plazos y las especificaciones técnicas, pero resulta más grave la violación a los pliegos tipo. Entonces, por una parte tenemos violación al principio de planeación, porque esos 39.000 millones realmente no están respaldados ni en estudios, ni en diseños, ni en actividades. Realmente la alcaldía no va a saber cuánto le va a costar ni qué actividades va a realizar hasta que al final de 3 meses, después de iniciado, el constructor les determine realmente qué actividades van a hacer y cuánto les va a costar. O sea, doctor Aranzales, ¿es una especie de abuso a los pliegos tipo que se manejan en Colombia? Digamos que la modalidad de contratación, ¿Se puede hacer al pliego tipo? La modalidad de contratación de obra se puede hacer por medio de llave en mano. Sin embargo, cuando yo voy a contratar llave en mano, tengo que tener por una parte una fase diseñada de consultoría con unas responsabilidades. Acá no sucede, acá simplemente es, tómese 3 meses y hago una consultoría y después me dice los precios y me dice las actividades. El abuso a pliegos tipo está, y el abuso real, un abuso totalmente absoluto, tal cual como lo hicieron en el Puente de la 60, y que fue también advertido por nosotros y que esa adjudicación no fue legal, es la inclusión y abuso de las experiencias que se establecen para establecer pliegos tipo. Recordemos que en pliegos tipo la administración tiene limitada la posibilidad de crear exigencias. Sin embargo, acá vemos cómo, por ejemplo, estos son actividades de rehabilitación y actividades de mejoramiento. Sin embargo, le pone una actividad adicional de experiencia, Juan Pablo, que dice realizar conservación de vías para incluir por allá una obligación que dice elaborar diseños para construcción de vías. ¿Qué significa esto? Eso sí es un esguince.
Eso sí es un mico que le pusieron al pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque lo hacen más difícil de cumplir. ¿Quién tendrá entonces en su construcción exactamente esa experiencia que están pidiendo? Y además entonces le dicen, también voy a hacer actividades de mantenimiento. ¿Experiencia para diseñar? Piden experiencia para diseñar, pero la piden en el marco de la construcción de vías. Si yo quisiera pedir experiencia, pues tengo otros pliegos tipo que son los que relacionan la consultoría o estudios o diseños para vía. Acá no estamos hablando de diseños que se dieron en el curso de un proceso de construcción. Acá estamos hablando de que la alcaldía lo que va a contratar por medio del CEP es precisamente los diseños para poder construir y después, y por eso seguramente este contrato no va a terminar en 39.000 sino en más, porque primero van a hacer unos diseños y luego de que el propio contratista se establezca estos diseños, pues entonces ahí sí se establece el valor de la contratación. Esta es una de las modalidades en cuanto a contratación, esos llamados llave en mano, que están mandados a recoger desde hace muchos años por la afectación al principio de planeación, ya que la alcaldía, en este caso, o las entidades públicas, en este caso, no pueden llegar a determinarse realmente cuáles van a ser sus costos. A ver, Jorge. Doctor Aranzales, a ver si le entiendo y le transferimos la información a la gente en términos más digeribles. Ibagué es la capital mundial de estudios y diseños, pero justo para este caso no hay ni estudios ni diseños y quieren contratar un oferente para que formule los estudios y diseños, diga cuánto va a valer la hora, digan qué van a hacer las inversiones y finalmente el mismo sea el que se ponga el presupuesto. Eso es más básicamente lo que estamos viendo en esta licitación del Sistema Estratégico de Transporte. Precisamente por eso se afecta el principio de planeación. De hecho, no hay una lógica para determinar de dónde salieron los 39.000 millones, porque si no hay estudios y diseños que permitan entender la profundidad del proyecto, pues entonces no fue nada más que un aspecto realmente acomodado, tal vez a la vista, posible, que quisieron determinar en el presupuesto, pero que no obedece realmente a una profundización, a unos estudios que soportaron esa contratación. Los diseños para conservación de vías, a su juicio, ¿por qué son una experiencia exótica, diferente? ¿Por qué es extraña? Coincidencialmente fue una de las puestas en la construcción del puente de la 60, la conservación de vías. Y es que la conservación de vías tiene una finalidad diferente a la que se plantea. ¿Por qué? Porque en el presente caso esos diseños que se hablan de conservación de vías son los que se practican o se ejecutan en el marco de la construcción o en el marco del desarrollo de vías, pero cuando yo estoy hablando de que voy a incluir una fase previa de estudios y diseños, pues entonces debo obligarme a contratarlos por medio de otra matriz que me regula la contratación de estudios y diseños, si es que lo quiero incluir, porque de primera fase tenemos que decir que se afecta el principio de planeación en esta clase de contrataciones o que se ve en riesgo precisamente el erario porque no va a poder tener un control debido. Pero sí se ha violentado los pliegos tipo en relación con la exigencia, por ejemplo, o están haciendo mantenimiento, o están haciendo mejoramiento, o están haciendo conservación. Se exige una experiencia en mantenimiento. Uno pensaría, no, es que van a hacer de pronto limpieza y demás. Tiene una finalidad específica que la han utilizado indebidamente, y es que con esta exigencia además pueden pretender incluir que el contratista aporte un contrato que sume el 50%, pero debería desglosarse solo para actividades de mantenimiento. El problema es que si se analiza el presupuesto de actividades de mantenimiento no hay. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la lógica de esta experiencia? En mi criterio, no existe otra lógica distinta a limitar la participación de proponentes. Además exige una experiencia que se acredite experiencia en mantenimiento rutinario o periodo. ¿Qué significa esto? El mantenimiento rutinario periódico es como la limpieza de vías. Lo que tiene como finalidad es mantener la vía, pero no avanza a una fase constructiva. Precisamente en este caso no se va a hacer. Lo que se va a hacer acá es una intervención que de hecho, si lo miramos ya desde un punto de vista de ciudad, pues van a intervenir la carrera quinta en la mejor parte, ¿no? Desde la calle 10 hasta la calle 58. Pero en esas intervenciones, que seguramente es como tapar huecos, como hacer bacheos, pues no aplica el mejoramiento, no aplica el mantenimiento, sino que aplica el mejoramiento. Entonces empiezan a llenarse de excusas, y si lo podemos decir de una forma muy simple, pues han encontrado la mejor forma de incluir experiencias adicionales que no atienden al objeto a desarrollar, con la finalidad de crear un proceso un poco más dificultoso para poder participar y seguramente para poder limitar la participación de proponentes.
Doctor Aranzales, usted hacía un símil con relación al puente de la 60, que básicamente tuvo estas mismas problemáticas, la falta de planeación. Primero tienen una serie de dificultades con el ICANN por unos temas arqueológicos allí, y luego aparece Cortolima y no les da unos permisos a la postre, por lo que se cae el proceso. Sin dudarlo, hay muchas similitudes, pero eso quiere decir que la alcaldía municipal no está aprendiendo de sus errores y puede incurrir en lo mismo. El doctor Jaime Orlando Santofimio dice que se ponen a inventarse exóticas formas de contratación, violando principios de planeación, y por eso se enredan. ¿Usted cree que esa situación puede ser similar en esta estrategia que está utilizando el sistema estratégico de transporte para contratar? Obviamente esta es una contratación de menor envergadura en cuanto a la complejidad técnica, pero en el proceso del puente de la 60 exigían la misma experiencia, precisamente en conservación de vías, pero en puentes. Entonces pedían diseños para puentes que se suponía que ya estaban. Entonces, si ya estaban, pues ¿para qué? No, es que íbamos a hacer un ajuste de diseños, y entonces le incorporaron una exigencia, y era contar con diseños en puentes. Eso limitó la participación de proponentes a que llegaran únicamente 3. En este caso, es más común que exista precisamente ajuste de diseños, pero están pidiendo que sea específico ajuste de diseño para conservación de vías. Pero eso carece de sentido cuando yo analizo el proyecto y precisamente me doy cuenta que lo que van a hacer es algo distinto. Porque lo que van a hacer es iniciar con una consultoría de cero, van a hacer los diseños de cero para que este contratista se establezca su propio presupuesto. A mí me parece que, si bien es cierto, es un proyecto que puede terminar ejecutable, es un proyecto que seguramente va a terminar con problemas, porque el contratista va a llegar a un punto en el cual a veces ni siquiera el dinero le puede alcanzar, no tiene una forma de control, sino que sencillamente lo que va a establecer pues son sus necesidades para poder realizar las actividades que se van a plantear. ¿Debería ser un contrato como este del CEP de llave en mano, donde el contratista no sea juez y parte? Lo primero que debería pasar en un deber ser es que, si lo que van a hacer es una intervención en el cual, por ejemplo, van a crear carriles preferenciales para la flota de buses y demás, y van a hacer todo este bacheo, tapada de huecos, ajustes y demás, pues lo primero que deberían hacer es contar con unos estudios y diseños que les permitieran determinar el alcance. Es lo mínimo. Si yo lo quiero unir con la obra, pues entonces lo tengo que dividir en 2 fases y exigir un personal distinto, exigir unas actividades diferentes. Recordemos que hay una prohibición legal, y es que quien participe en los diseños no puede participar en la obra, por lo menos en términos de los profesionales. Los profesionales que participen en diseños no pueden participar en la obra por una disposición legal aplicable a la ingeniería. Entonces, acá tendrán que diferenciarse de una forma muy clara, que no está precisamente en el pliego de condiciones, y que se ven, digamos que de alguna manera directamente afectados a que termine, por una parte, el principio de planeación, y a que terminen seguramente con inconvenientes legales en el desarrollo de este contrato. ¿Son 2 licitaciones o es una licitación, y cuánto suman las licitaciones? Aquí estamos hablando de la primera licitación por 39.000 millones, una licitación exclusivamente para vías, carrera quinta desde la calle 10 hasta la calle 58. Vuelvo, insisto en algo que para mí es relevante, y son casi 40.000 millones invertidos sobre la carrera quinta, tal vez en la parte que mejor funciona, pero en las partes que no, pues esta inversión no se ve. Y otra parte son 9.000 millones para invertirlos en el desarrollo de señalización vertical. Estos son los paraderos que generalmente se disponen para los espacios de los buses. Son 9.000 millones de esa segunda contratación. Esa segunda contratación también analizada, también sometida a pliegos tipo, y que también tiene serios inconvenientes, pero estos son más desde la perspectiva presupuestal, y es de dónde salieron esos 9.000 millones, y es que no goza de un soporte real presupuestal que permita entender que es un precio justo. Desde ya advertimos que ese contrato de 9.000 millones posiblemente es un contrato con sobrecostos. Jorge. Entramos. Doctor Aranzales, el tema de la interventoría de un contrato de esto, sobre la supervisión, ¿quién desarrollaría esas acciones? Entendiendo que ellos mismos serían los gestores, los que hacen los estudios y diseños, los que ponen los precios, los ejecutores. ¿Quién llevaría la interventoría y el control de una obra con semejante relajo? Obligatoriamente, por disposición legal, por esa modalidad que se va a contratar, tiene que contratar una interventoría externa. Una interventoría que seguramente pues
ya viendo las condiciones particulares de la obra, pues también contará con condiciones particulares para la selección de este interventor, pero naturalmente tiene que contar con interventoría, tiene que haber una vigilancia. Aquí el tema es que lo que hace la interventoría pues es vigilar que la actividad de consultoría se haga y que finalmente pues obviamente se presente en debida forma. Pero ¿hasta dónde entonces se le da toda esa facultad y todo ese poder al contratista de obra para poder determinarse hasta las especificaciones de construcción de lo que él mismo va a hacer? Bueno, doctor Aranzales, ¿qué puede pasar hacia futuro con este tema del CEP que ha recibido tantas críticas en Ibagué por el manejo, por ejemplo, de las órdenes de prestación de servicios, el relacionamiento con el gobierno nacional, una junta directiva donde se supone que hay mayoría del gobierno nacional? Por ejemplo, ¿cuántos recursos o qué porcentaje son nacionales sobre recursos municipales en esta licitación? Los recursos que se están invirtiendo todos son los transferidos precisamente por el ministerio en desarrollo de esa cofinanciación y de ese proyecto que se había presentado para el sistema estratégico de Ibagué. Acá lo que puede pasar es que seguramente el gobierno nacional puede, por medio de la junta directiva, hacer una intervención directamente a esta entidad. En un momento dado podrían llegar a determinar los votos para poder cambiar el director. En fin, pueden haber múltiples opciones que pueden suceder, pero lo cierto es que... Depende de los que voten en la junta, ¿no? Claro, por supuesto. La junta del CEP de Ibagué, así sean del gobierno nacional, están cooptados por la administración municipal, pues no va a pasar nada, ¿no? Así es, lo que pasa es que No sí sé qué hay... experiencia hay de CEP, Jorge, Luis Felipe, en otras zonas de Colombia con estas licitaciones. Sí, Juan Pablo, mire que estaba haciendo un seguimiento a la denuncia que interpuso el propio doctor Aranzales con relación al puente de la 60. Fue una denuncia directamente puesta en la Fiscalía contra el exalcalde Andrés Fabián Hurtado, varios de sus secretarios y varias de las personas que tomaron acciones y omisiones con relación al puente de la 60. En este caso especial, doctor Aranzales, ¿usted está pensando tomar medidas de este tipo ante la Fiscalía General de la Nación? En nuestro caso... como siempre lo hemos advertido y hemos realizado las respectivas denuncias, estas para que se consuman, por lo menos desde la perspectiva penal, es necesario que se celebre un contrato. Si finalmente encontramos que este proceso merece una denuncia penal y es objetivo porque todavía la entidad puede finalmente modificarlo, puede cambiarlo, podrían ajustarlo, que yo no creo que lo vayan a realizar sencillamente porque tienen afán de contratación, porque así se ve, es un proceso de 39.000 millones que sale casi a puertas de diciembre. ¿Cuándo se va a adjudicar? Y que su adjudicación está planteada para los primeros días de enero, pero su cierre sí está planteado para que se desarrolle en 2 semanas. Entonces sí existe un afán de que se contrate, sí existe un afán de que se desarrolle. Y creo yo que también ese afán es el que les hace que incorporen diseños y todo en ese mismo producto. Entonces, si finalmente es un proceso que termina su resultado como ilegal, seguramente iniciaremos las acciones respectivas. El puente de la 60 es una denuncia que ya se encuentra en curso con su respectivo radicado y ya se están encargando precisamente las autoridades y los entes de control respectivos de cómo va a llevarse a cabo esta investigación y de cuál va a ser el desarrollo de la misma. ¿Qué responsabilidades le caben, doctor Aranzales, al señor Aquileo Medina, gerente actual del CEP, de quien se dice va a salir en los próximos días de la administración? Todas, porque finalmente el delito, por ejemplo... Puede lavar las manos diciendo yo no soy el que adjudiqué, yo dejé esto listo, pero yo no tengo nada que ver con el delito de celebración sin el... Va a decir que él no adjudicó, ¿no? Sí, pero el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales precisamente se entiende desde su proyección, es decir, que desde ahí entonces pues el gerente actual tendría una responsabilidad, digamos que inmediata. Hay que señalar algo adicional, Juan Pablo, al respecto en cuanto a las responsabilidades, y es que en este caso pues quien responde es el sistema estratégico. Y responderá también frente a la Contraloría General por la inversión de estos recursos, pero responde el sistema estratégico porque goza de autonomía administrativa, de autonomía financiera, es decir, en el presente caso pues no le genera una responsabilidad directa al gobierno municipal y como consecuencia entonces será y los funcionarios quienes deben asumir las posibles responsabilidades que se puedan llegar a generar en este proyecto o en estos 2 proyectos que se están licitando en este momento. A ver, Jorge.
Bueno, doctor Aranzales, otra alerta. Yo creo que la ciudadanía está muy expectante. Las obras, el sistema estratégico de transporte están quietas, paquidérmicas. Pasan los años, no se termina. Ese afán de contratación que tiene esta administración con relación a esos hechos polémicos, y pues obviamente nos deja un sinsabor, una sensación muy triste que finalizando el año se generen este tipo de noticias, máxime cuando es la principal obra de infraestructura que adelanta la ciudad en materia contractual y en materia supuestamente de obras de desarrollo. ¿Usted considera, doctor Aranzales, que con base en esto que estamos vislumbrando ahora, en el modelo estratégico de transporte público, con esa licitación de 39.000 millones, podemos estar entrando en otro problema similar a lo del puente de la 60? Yo pensaría que sí son casos totalmente distintos, porque el puente de la 60, en mi criterio desde el análisis jurídico, era un proyecto inviable desde su nacimiento. En este caso, tapar huecos no es inviable. Finalmente, hacerle una rehabilitación a las vías no es inviable, o crear unos carriles para el uso de buses preferenciales, pues no es inviable. Acá el problema es que sí puede generar unas responsabilidades graves a quienes tienen en su cabeza la responsabilidad de realizar los diseños y además de realizar la obra ellos mismos a sus precios, y que como consecuencia de eso pues puedan terminar precisamente enlodados en una responsabilidad, por un lado fiscal y por otro lado administrativa. La doctora Giovanna Aranda aún está a tiempo de corregir los presuntos errores de planeación de esta licitación. Como lo advertí hace un momento, el gobierno municipal, en cabeza de la doctora Giovanna Aranda, en principio no tendría una forma de autoridad para modificarlo. Lo tiene el gerente del sistema estratégico, que es el quien responde. Que me imagino yo que ella, desde su posición de tutela administrativa y como máxima autoridad, puede intervenir, por supuesto, y puede realizarle ajustes, por supuesto. Sin embargo, a esto nada le va a quitar el manto de que son 39.000 millones para hacer un mejoramiento de vías, pero que no se sabe realmente cuánto va a costar, porque necesitamos que ese mismo constructor vaya, revise, haga los diseños y nos diga cuánto nos cuesta. Entonces sí existe un problema de base que no se van a poder quitar de encima realmente, y es de dónde salió esa cifra. Si ellos pusieron, ese valor, es porque conocen los valores. No, los valores son genéricos. La licitación, ¿no? El presupuesto de la contratación es un presupuesto genérico. Lo que pasa es que en materia de contratación estatal, el principio de planeación me permite entender que yo no debo sacar valores genéricos, que yo no puedo sacar contrataciones que no estén pensadas. Pero me refiero, así sea genérico, ellos deben saber internamente en qué lo van a gastar. Seguramente. ¿Por qué vale ese dinero, no? Seguramente porque hay un presupuesto, ¿no?, que me dice que hay tantos metros cúbicos de asfalto, entre otras actividades. Pero lo cierto es que eso puede cambiar dependiendo del estudio de suelos, dependiendo del estudio de tránsito, del estudio ambiental. Es que falta hacer todos los estudios. No son uno ni dos estudios que faltan, son todos. El estudio de tránsito, el estudio ambiental, el estudio geológico, el estudio del desarrollo de la vía, el estudio de la bicirruta que van a hacer, en fin. Son aproximadamente unos 10 estudios, incluyendo la determinación del presupuesto. Sería bueno conocer el desagregado, Jorge, con Aquileo Medina antes de que se vaya, ¿no? Que no se vaya a lavar las manos. Por supuesto, ¿no? Que vamos a instarlo y lo instamos públicamente al secretario. Ojalá nos atienda una entrevista para hacer estos cuestionamientos. Yo creo que la ciudadanía queda hoy muy alerta frente a los posibles indicios de irregularidades en este proceso, y creo que la ciudad lo mínimo que le interesa saber es de dónde carajo sacan esa cifra para hacer estas inversiones, porque lo más preocupante es que esto puede ser un barril sin fondo. Nadie sabe cuánto vale, nadie sabe a lo que se va a enfrentar, nadie sabe ciertamente cuánto es, pero lo único que sí sabemos es que fijo van a necesitar la mitad de la edición para el proyecto, porque eso es lo que históricamente se ha vuelto en Colombia la tradición en temas contractuales. Entonces imagínense, habilitar un consejo de casi 40.000 millones, un contrato, para luego que el contratista diga, no, a la mitad del camino no puede cumplir esto y se necesita el 50% de la obra adicional. Eso sería una vulgaridad con la ciudad. Necesitamos aclaraciones, pertinencia y justicia por parte del propio doctor Aquileo, y lo instamos públicamente acá el ping-pong político para que por favor se preste a dar esas aclaraciones a la opinión pública del departamento del Tolima. Doctor Aranzales, por último, tema puente de la 60.
¿Qué va a pasar? Creo que la alcaldesa tiene hasta el último día de este año para decidir la liquidación unilateral o a través de la justicia administrativa del incumplimiento total que ella misma declaró contra los contratistas. ¿Qué opina? Realmente a mí no me parece que ya tenga hasta final de año para resolver algo. Finalmente este es un contrato que tiene un problema y es que no se ha definido si está terminado o no. Porque si está terminado, entonces desde su terminación empezaron a contar 2 años para cualquier acción. Y 2 años también, 2 años y 6 meses para su liquidación. Pero si no está terminado, entonces todavía no está contando ningún término para poder decidir sobre su liquidación. Precisamente ese interrogante es el que se generó cuando se aplica una medida como la que se aplicó, que finalmente no era la correcta porque este contrato estaba en estado de suspensión, le quedaba plazo. Y tendrá que determinarse es cuál va a ser el nivel de responsabilidad, porque lo cierto es que hoy existen 11.000 millones que se están pagando intereses, pero de los cuales los tiene por una parte una fiducia, por otra parte todavía están en poder del contratista porque no se han recuperado. Esa es precisamente la pregunta que tal vez sí tiene que tener tiempo, y es en cuánto tiempo le va a resolver la devolución de recursos a la Contraloría. Ese viene a ser el real interrogante. Y para cerrar el tema del sistema estratégico, ya que realizan esa buena invitación a las autoridades respectivas, pues qué bueno sería también conocer cuál fue el estudio que determinó que la zona de priorización era esa. Porque finalmente estamos hablando de una inversión de 40.000 millones sobre la carrera quinta para tapar huecos y realmente de la carrera de la calle 10 a la calle 58 no hay tantos como los pueden existir si pensamos en solo la carrera quinta de ahí para abajo. ¿Cuál será la finalidad y cuál fue el estudio que determinó que se puede iniciar por esa zona? Y digamos que la determinación de costos, porque acá el mayor costo está en asfalto, pero es que ¿qué van a hacer? Van a romper todo el asfalto y lo van a volver a poner, son 40.000 millones. Y es una duda ciudadana que es importante que nos hagamos, porque desde la perspectiva ciudadana tenemos que cuestionarnos si ¿van a invertir 40.000 millones y en qué? ¿Y con soporte en qué? Muy bien, les agradezco, Juan Pablo. Falta una pregunta de Jorge. Sí, doctor Aranzales, y es muy oportuno porque es que parece que viviésemos en un déjà vu constante. Acá las inversiones que han hecho en nombre del sistema estratégico de transporte, la única vía que siempre afectan es la quinta, que es la única vía realmente importante en la ciudad, y no hay ningún avance, no hay avance ni en los parqueaderos, ni hay avance en los modelos de los buses, simplemente patinamos sobre lo mismo, y métale, vuelvo y utilizo esa figura, un barril sin fondo, se convirtió en la carrera quinta, que aunque necesita mantenimiento, por supuesto, es de señalar esa observación que hace el doctor Aranzales de por qué seguimos invirtiendo. 40.000 millones nos costará la pavimentación de la quinta, Juan Pablo, en ese sector. Eso parece ser la conclusión de este resultado y de ese ejercicio administrativo y contractual que quiere hacer nuevamente el sistema estratégico de transporte. Sí, el inconveniente es que tendrán que dar una respuesta sólida, sobre todo a entes de control, y es por qué van a realizar esa inversión en ese lugar. Digamos que el sistema estratégico tiene una proyección y sí, tienen que realizar carriles exclusivos, van a realizar unos carriles de ciclorrutas que ojalá funcionen y no sean como las de la carrera primera que no funcionaron, sí. Pero ojalá estas sí funcionen. El caso es que a mí lo que me parece absurdo desde el punto de vista ciudadano es si de la 58 hacia abajo, digamos que por conocimiento propio, yo creo que cualquier ciudadano podrá ratificarlo, si hablamos de la carrera quinta, de la 60 hacia abajo, donde están, digamos que los mayores inconvenientes, fisuras, baches, ¿por qué se va a realizar una inversión tan alta en una zona que tal vez puede tener en este momento un mayor desarrollo en términos de la infraestructura? Es decir, no está tan deteriorada como la otra. ¿Cuál será la justificación? Pues será una justificación que tendrán que explicar, porque lastimosamente en los estudios previos es carente y no se entiende por qué se inicia por este proyecto ni con qué orden se va a realizar, sino que sencillamente se determinó que se va a realizar en esa zona. Por último, doctor Luis Felipe Aranzales, la semana pasada hicimos una denuncia en exclusiva en Econoticias, donde tuvimos afortunadamente su testimonio sobre IMIX, empresa de bienes para los niños, para la discapacidad, para atender diferentes poblaciones vulnerables en Tolima, pero que le han añadido sistemáticamente en la actual administración el componente logístico.
yo quisiera preguntarle si a través de la logística se pueden hacer muchas jugaditas, a propósito de una noticia que hemos conocido de que se avanza en fiscalía contra el proceso licitatorio que usted denunció en los entes de control sobre las fiestas del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué de este año. Bien, frente al tema de la Fundación IMIX, como lo hemos manifestado desde un inicio, pues encontramos que esta empresa es uno de los favoritos en contratación en la alcaldía de Ibagué y en sus dependencias. Hemos encontrado que precisamente ha sido beneficiada por medio de estratagemas ilegales existentes en los pliegos de condiciones que terminan limitando la participación de proponentes y que en 7 de 8 procesos de contratación en los que ha participado en Ibagué, en las diferentes dependencias, en 6 llega solo. Y que llegue solo no es normal, precisamente es algo ajeno a lo que debe suceder en la contratación. Si bien es cierto, la adjudicación con único proponente no es ilegal, lo cierto es que sí encontramos que estas contrataciones contaban con información direccionada. Ahora, ¿qué pasa en relación con la logística? Pues que precisamente la logística sí genera un inconveniente en términos de sobrecostos, que es precisamente lo que se ha denunciado, y es que se trata de suministrar almuerzos, desayunos, diferentes elementos que se prestan precisamente por su nivel de desaparición, es decir, que se entregan inmediatamente, que son consumibles, pues permiten entonces que no pueda darse un control real, pero sí se puede dar un control real a los precios, y es que en términos de precios, pues ya vemos que tenemos precios exagerados, que en todas estas contrataciones siempre existen sobrecostos, y en relación con el proceso del Festival Folclórico, pues precisamente las denuncias que se generaron han generado las alertas en los entes de control. Yo estoy esperando por parte de la personería, por parte de la Procuraduría, cuál va a ser el desarrollo y el análisis frente a estos sobrecostos anunciados, frente a esas circunstancias de exigencias ilegales que permitieron la participación de un único proponente y que coincidencialmente en todos estos aspectos logísticos vemos como siempre termina uno, Juan Pablo, resultando ganador y resultando favorecedor de esta contratación, pero que independientemente, porque como en algún momento lo decía Jorge, pues acá no se está en contra, o en estas denuncias que se realizan, no estamos en contra del desarrollo de la empresa. Qué bueno que las empresas crezcan y contraten. Acá lo que se cuestiona precisamente es la legalidad de estas contrataciones, y es que ha sido un tema recurrente en Colombia, y es que el nivel de corrupción es muy alto en relación con las contrataciones del Estado. Doctor Luis Felipe Aranzales, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Ping-Pong Político de Econoticias. Usted, como siempre, muy gentil, muy amable, y felicitaciones por su valor civil de denunciar lo que aparentemente no está bien. Muy amable. Juan Pablo, muchas gracias. Un saludo a los oyentes y a la mesa de trabajo que estuvo atenta.